Sí, perdón. En la licuefactiva, ya yéndonos al segundo tipo de necrosis, había licuefacción. Consecuencia o acción de quiénes era provocada esa reacción. Por enzimas hidrolíticas. Ajá, hidrolíticas específicamente, proteolíticas e hidrolíticas. Entonces, aquí sí había destrucción de proteínas, destrucción de enzimas. Entonces, por eso es de que aquí sí perdía un poco el tejido su estructura, ya no se miraba cocido, sino que se miraba que hacía falta fragmentos, había mucha presencia de agua. En la gaseosa, pues también mirábamos un poquito de coagulación, pero sí había acción también enzimática, entonces se miraba cocido, pero sí perdía la estructura. En la grasa, pues también era por acción enzimática, pero de enzimas lipolíticas, entonces se afectaban principalmente membranas, y la gangrenosa, que era como una combinación de todas las anteriores, ¿no? Entonces, esta era la que iba a tener incluso sectores como la gangrena clásica que ustedes ven en libros, en series, en donde el tejido pues ya se pone completamente negro. ¿Quedan dudas de los tipos de necrosis? Ok, entonces volviendo a inflamación, habíamos visto que es una respuesta inespecífica de los tejidos debidos a la noxa. Algo muy importante es que la inflamación solo se va a ver en tejido vivo. Si el tejido está necrotizante o está en fase de muerte celular, no va a haber inflamación. Puede haber inflamación en el tejido que está alrededor de la necrosis, pero el tejido necrótico como tal no va a tener estas características. Habíamos visto cuáles eran los objetivos a nivel de la noxa o de el agente, pues eliminarlo, y a nivel de el daño tisular, reconstituir o evitar que se propague el daño a tejidos adyacentes. Los resultados, pues, podía frenar infecciones, podía ayudar a la cicatrización de heridas por toda la señalización celular, pero si era en la inflamación era crónica o era en una gran medida, podía tener efectos como perjudiciales, como artritis, pérdida de la función y plasticidad de órganos, depósitos y deformación también del tejido. Entonces, de nuevo, ¿qué era lo importante de la inflamación? Que son varios eventos interconectados, es un proceso dinámico, entonces hay constante movimiento de contenidos celulares, de células, hay incluso transporte de nutrientes, ocurre solo en organismos multicelulares, solo en tejidos vivos, como les decía, y por lo tanto en tejido necrótico no puede haber una reacción inflamatoria. Y habíamos visto las causas, estas pues no las voy a ahondar mucho, pero para refrescar la clase de ayer. Y aquí ya yéndonos a la clase de hoy, estos cuatro signos de la inflamación son, eh, como dicen por ahí, obligatorios a puro tubo, lo que ustedes quieran decirle, que se lo sepan y que los comprendan. ¿Cuáles son los cuatro? Primero, calor. Cuando un tejido está inflamado, está caliente. Si ustedes se golpean el dedo del pie en la esquina de una mesa, van a ver que su dedo está caliente, sienten hasta que les está palpitando, ¿no? Entonces, eh, esas son las primeras cinco, perdón. Primero es el calor, luego va a haber enrojecimiento, justo porque va a haber mayor flujo sanguíneo en la zona, va a haber hinchazón, la hinchazón luego también va a haber dolor, y si es una inflamación crónica, puede haber pérdida de la función. Entonces, de nuevo, o sea, y tengan lógica o traten de pensar en qué pasa cuando ustedes se han golpeado y se les ha inflamado el tejido. Las personas que hacen deporte y no sé, se lastimaron la rodilla y cómo se miraba su rodilla o qué sentían, ¿no? Había calor, había enrojecimiento, había hinchazón, había dolor y pérdida de la función en las personas que pues ya se lastiman completamente o la inflamación llega a ser tal que se vuelve tejido fibroso, y el tejido fibroso pues ya reemplaza el tejido normal funcional, y por lo tanto ya no vamos a tener una
un funcionamiento normal de la célula. Entonces, ¿cuál es la patogénesis? ¿Cómo se dan estos cambios celulares? Pues primero vamos a comenzar con que vamos a tener cambios hemodinámicos. Quiere decir que el flujo sanguíneo y de los componentes sanguíneos van a cambiar. El componentes sanguíneos y demás, ustedes lo ven en su clase de EVA. Entonces, lo primero es de que el cambio de flujo sanguíneo va a ser en respuesta al daño. Entonces, el enrojecimiento, el calor y la tumefacción son consecuencia a que está llegando más flujo sanguíneo en la zona. También puede haber una vasoconstricción transitoria que va a ayudar también la, al aislamiento, como habíamos dicho, del tejido o del agente infeccioso o de la noxa. Va a haber una vasodilatación también. Ojo que están pasando las dos. Entonces va a haber un aumento localizado del flujo sanguíneo. Puede haber congestión. Congestión, ustedes piensen no en congestión, bueno, sí, congestión pulmonar, pero piensen en congestión de carros también. Cuando decimos que una vía está congestionada, es porque hay un montón de flujo y hay tantos carros, que en este caso serían las células, que pues no pasa de manera normal. Es sí avanza, pero es tanta la cantidad que pues se va a ver afectado, ¿no? Entonces hay congestión por acumulación de células sanguíneas, de moléculas que pueden ser mediadores de inflamación, citoquinas, también los de la cascada de coagulación, eso lo van a ver en su EMA. Hay hiperemia, que es un enrojecimiento por congestión y calor. Estas hiperemias pues las vamos a ir describiendo durante la clase, ¿no? Entonces vamos a irnos con lo siguiente. Entonces primero son los cambios hemodinámicos, que va a cambiar también en que vamos a tener permeabilidad capilar. ¿Qué significa que un tejido se vuelva permeable? Pregunto, alguien que me levante la mano. ¿Sí, Rocío? Correcto, buenísimo, gracias, Rocío. Justo, normalmente pues hay una permeabilidad media de los tejidos. Recuérdense que en un tejido normal las células están pegadas unas con otras. En la inflamación se puede aumentar la presión. Entonces, recuérdense que los capilares es epitelio simple, el interno. Entonces, si se abre un poco, va a haber mayor comunicación y mayor presión de las moléculas. Entonces va a haber incremento en la presión de los vasos sanguíneos congestionados, puede haber disminución de la circulación dependiendo de la región. Entonces es muy importante eh, en la fase y en qué momento se da. Recuérdense que hay vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, puede haber disminución de la circulación al inicio, que va a permitir que ya no pasen oxígeno y nutrientes. Eso para evitar justo que si hay mucho flujo sanguíneo, que el agente infeccioso o que la noxa pueda ingresar. Puede haber adhesión de polimorfonucleares a las células endoteliales. Entonces va a haber esta comunicación o esta migración celular. Los polimorfonucleares lo van a ver en hematología y en inmunología, pues son mediadores no solo del sistema inmune, sino también de la inflamación. Entonces, que éstas se adhieran va a ser el proceso de marginación que vamos a describir un poquito más adelante, y como les dije, esas mismas células no solo son fagocíticas, sino que también producen mediadores de la inflamación o citoquinas. Entonces, estas citoquinas inflamatorias son producidas por las plaquetas, por los leucocitos, que van a migrar, y las células endoteliales y células plasmáticas que van a también tener ya sea una producción o una reacción a toda esta respuesta inflamatoria. ¿Dudas con la permeabilidad capilar y en las vénulas postcapilares?
Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con cuáles son estos componentes de la inflamación. Entonces, recuérdense, tenemos el tejido, tenemos las células inflamatorias, tenemos todas las células eh, que van a migrar. Entonces, esto es como un resumen de cuáles son estas que van a estar ahí. Los mastocitos, que van a ser fuente de mediadores inflamatorios. Estos producen la histamina. La histamina, ustedes la conocen como eh, hablamos de histamina cuando hablamos de alergias, pero no solo es alergia, sino también es inflamación. Los linfocitos van a ayudar en la respuesta inmunitaria. Estos van a producir anticuerpos, sobre todo si la noxa es una noxa infecciosa. Los monocitos y los macrófagos, que estos son fagocitos, van a también eliminar no solo microorganismos, sino tejido muerto. También son productores de citoquinas y otros compuestos. Las células del epitelio, como habíamos dicho, también van a producir algunos mediadores de inflamación. Leucocitos polimorfonucleares van a hacer fagocitosis y las proteínas plasmáticas pueden ayudar al proceso de coagulación y también a marcadores de inflamación. Entonces, si se dan cuenta, en esto nos referíamos cuando decimos que la inflamación es un proceso dinámico. No es de que una célula se eche a la espalda todo el trabajo celular, ¿no? Es una respuesta multifactorial de varias citoquinas de varios componentes celulares. Entonces los vamos a ir describiendo en orden. Entonces, ¿qué pasa en un tejido o en un epitelio normal? Pues habíamos dicho que hay un equilibrio hemodinámico en donde el tejido pues va a tener una presión constante, tanto plasmática o oncótica. Normalmente, si no hay un exceso de metabolitos, por ejemplo, si tenemos hiperproteinemia o tenemos hiperglicemia, nuestra sangre se mantiene a concentraciones estables, ¿no? Entonces, mis proteínas tienen una concentración estable en la sangre, no es de que vayan a disminuir o aumentar en gran cantidad, pero en la inflamación, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión hidrostática por la obstrucción del flujo sanguíneo. Entonces, esto puede ser puede provocar insuficiencia congestiva porque va a causar esta congestión y va a disminuir la presión oncótica. Entonces, se va a inducir o reducir la síntesis de proteínas. Entonces, tenemos menos proteínas, tenemos menor presión osmótica. Tenemos obstrucción del flujo, vamos a tener más presión hidrostática. Entonces, trátenlo de ver qué es lo que está causando cada cosa, ¿no? Si dejo de producir proteínas, voy a tener menos en el flujo, por lo tanto, la presión oncótica va a disminuir. Si cierro el paso por esta vasoconstricción de los vasos sanguíneos y el flujo de sangre no va a progresar, se va a acumular y va a aumentar la presión hidrostática. ¿Entendemos por qué una aumenta y otra disminuye? Pregunto. ¿Podría repetir? Disculpe. Ok. Hay obstrucción del flujo de salida. Entonces, es como decirle, si están los dos carriles normal de una carretera y de la nada tapo los dos, no es que los carros quieran dejar de pasar, solo se van a acumular. Entonces, si en vez de carros tenemos moléculas de agua y si en vez de obstrucción le llamamos presión, entonces vamos a aumentar la presión hidrostática. Va a haber la misma cantidad de agua, solo que no va a poder salir. Se va a acumular, aumenta la presión hidrostática. Y por el otro lado, cerramos la producción de proteínas. En vez de haber una cantidad normal, va a disminuir. Entonces, la presión oncótica, que es la presión dada por los metabolitos o por los solutos en una solución, si hay menos solutos, va a haber menos presión oncótica. Entonces,
aumenta la presión hidrostática y disminuye la presión oncótica. ¿Sí está bien ahí? Ok, ahí está mejor. Entonces, eso por lo general, cuando nosotros tenemos flujo o pérdida de líquido, lo podemos tener en dos tipos, que es el transudado y el exudado. De manera muy general, lo vamos a tocar más adelante, pero para que lo sepan, cuando yo tengo transudado, tengo mayor pérdida únicamente de componente líquido. Cuando yo tengo un exudado, hay fuga no solo de líquidos, sino también de proteínas. Entonces, em, el líquido incluso se puede ver más opaco, puede tener como más densidad porque va incluido proteínas ahí, ahí se está aumentando la permeabilidad de la membrana que mencionábamos antes. Entonces, si la fuga o el componente que está saliendo no solo tiene agua, sino también tiene proteínas, es un exudado. Mientras que si la fuga o la pérdida es únicamente de componentes líquidos y electrolitos que van disueltos en ese líquido, vamos a tener un transudado. ¿Está clara la diferencia entre transudado y exudado? Gracias, Rocío, perdón, es que no había activado mi micrófono. Bueno, entonces aquí tenemos una fase de hiperemia. Solo para que recuerden, la hiperemia, aquí tenemos que hay enrojecimiento por congestión y calor. Entonces aquí tendríamos un enrojecimiento y congestión del tejido. Miramos que hay mayor componente celular, que es el que está congestionado ahí, además de pues las proteínas y todos los otros componentes que vimos que están ahí. Luego tenemos la marginación y diapédesis. Recuérdense que la marginación es de que los tejidos polimorfonucleares se iban a pegar al endotelio. Entonces, miramos ahí que hay un montón de células, que en este caso serían los leucocitos o fagocitos que se están pegando al endotelio y tenemos la diapédesis, que la diapédesis es cuando no solo se pegan, sino se trasladan al otro tejido o lo atraviesan. Entonces, ese movimiento de las células entre los epitelios es la diapédesis. Si se quedan pegados solo al epitelio, es marginación. Entonces, todo esto son parte de la inflamación aguda. ¿Dudas con esto? Ok. Entonces, por favor, esos conceptos váyanlos buscando y váyanlos aprendiendo. Hiperemia, marginación y diapétesis, como les digo, los vamos a ir tocando durante la clase. Tenemos los mediadores de inflamación, como les digo, estos pueden ser moléculas, pueden ser hormonas, pueden ser citoquinas, que van a ser derivadas ya sea de dos fuentes principales, del plasma, o sea, del flujo de sangre o del todo el componente proteico y acuoso de la sangre, como el sistema de complemento. El sistema de complemento no es de que una célula se active y de que por lo tal se comienzan a producir, sino que estos están en el ambiente celular, extracelular, pero mejor dicho, en el plasma, en una cantidad constante, en un flujo constante, ¿no? Y las que sí van a cambiar y van a aumentar cuando hay señalización de inflamación son las derivadas de la célula. Algunas de estas, como les digo, son citoquinas, estos mediadores de inflamación, como la histamina, la bradiquinina y los derivados del ácido araquidónico. ¿Se recuerdan? No sé si en Bioki, en el Bioki 1 vieron una cosa que eran las prostaglandinas cuando estaban viendo lípidos.
Yo a lo lejos recuerdo que hablaban un poquito de prostaglandinas, pero si no lo van a ver en la EMA también. Pues estas prostaglandinas son señalizaciones moleculares derivadas del ácido araquidónico que se vuelven como una hormona, que van a activar varias fases inflamatorias. Entonces las prostaglandinas, la histamina son muchos de esos mediadores. Si nosotros tenemos alergias y tenemos inflamación, normalmente los medicamentos lo que inhiben es justo la producción de estos mediadores, ¿no? La producción de histamina o la producción de prostaglandinas y derivados del ácido araquidónico. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de los mediadores de inflamación? Un montón. Por estos mediadores es que hay vasodilatación y vasoconstricción. Por estos mediadores es que se altera la permeabilidad vascular, se activan otras células inflamatorias. Puede que mis células del endotelio estén activando citoquinas o marcadores que van a hacer que vengan los fagocitos, que vengan los polimorfonucleares y que hagan el proceso de marginación y de diapédesis. Puede haber quimiotaxis. Esto necesito que me lo googleen ahorita, por favor, y alguien que me diga qué es quimiotaxis. Esta sí les debería de aparecer em, de manera fácil en internet. Dice que es un proceso por el cual las células se desplazan de forma dirigida siguiendo un gradiente químico, es decir, se mueven desde una zona menor de concentración hacia una zona de mayor concentración en sustancias químicas específicas. Ok, de una manera un poquito más simple, la quimiotaxis es justo la migración celular en respuesta a una señal. Entonces puede, como dice ahí, pues o si lo googlean, les va a aparecer que puede ser células que respondan y vayan hacia donde hay señalización celular, o que la señalización celular les va a decir que se vayan de ese lugar. Entonces, pero es justo esta respuesta de las células de poder migrar en base a una señalización. Puede haber citotoxicidad también, inducir células a apoptosis o inducir a otras células a muerte celular. Si es una lesión muy grande y la producción de citoquinas es muy excesiva, la célula se va a morir, puede tener una lesión irreversible y puede entrar en necrosis. Degradación del tejido y principalmente a nivel como psicológico, psicomotriz, puede haber dolor y fiebre. Entonces, miren acá, aquí están los monocitos que en respuesta a los citoquinas inflamatorias va a haber una fase de reclutamiento y de movilización hacia un tejido. Entonces, si se están produciendo las citoquinas en donde yo tengo la lesión, los macrófagos los monocitos o macrófagos van a migrar, se van a activar y se van a acumular en ese tejido. ¿Dudas con cuáles son los efectos de los mediadores de inflamación? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a clasificarlos? Clínicamente se pueden clasificar en una manera aguda y una manera crónica. Vamos a definirlo porque aguda y crónica, dependiendo de la aplicabilidad, es qué significa esa palabra. Entonces, cuando hablamos de inflamación aguda, es de que es una iniciación brusca, síntomas muy manifiestos y de corta duración. Entonces, me golpeé el dedo con la esquina de la mesa. Me corté. Entonces, eso va a ser brusco. De la nada estaba el tejido tranquilo y lo llegaron a cortar. De la nada estaba su pie normal y se llegó a golpear. Entonces, ahí el dolor va a ser muy rápido, va a ser muy intenso, va a haber una respuesta de calor, enrojecimiento, hinchazón, etcétera, pero también es corta. Ustedes se golpean el dedo y no es de que pasen 2 semanas con ese dolor de dedo. O se cortan con una tijera o con un pedazo de papel, al siguiente día ya cicatrizó. Y la inflamación crónica es de que están presentes las citoquinas, está presente el proceso inflamatorio, pero no de una manera tan brusca, pero sí de una manera paulatina, de una duración mucho más larga.
Entonces, no es de que yo tenga dolor todo el tiempo. Sí puedo estar hinchado, sí puedo estar, em, sí puedo tener un enrojecimiento, pero va a ser leve, puede que yo ni siquiera me dé cuenta, ¿no? O en el caso de eso, si estamos hablando de piel, pero si es inflamación de los pulmones, yo no estoy consciente de cuándo tengo los pulmones inflamados o no. No llego a saberlo. Lo llego a saber hasta que ya el tejido perdió la función y empiezo a tener síntomas de congestión, síntomas de dolor o que me falta el aire, etcétera. Y cuando miran, pues ya hay una pérdida o una fibrosis pulmonar. ¿Dudas con la clasificación entre inflamación aguda y crónica? ¿Todo bien? Dicen. Ok, todo bien. Entonces, como les decía, en la inflamación aguda, aquí ya un poquito más esquematizado, tenemos la noxa o la lesión. Entonces puede ser por un infarto, dice acá infarto, recuérdense que es como un sinónimo de hipoxia, infecciones bacterianas, toxinas o traumatismos. Entonces va a haber una respuesta aguda, va a haber unos cambios vasculares, va a haber reclutamiento de neutrófilos y mediadores y posteriormente, recuérdense, la inflamación sirve para detener la noxa y para regenerar el tejido. Entonces, pasamos a lo ideal es que pasemos a una fase como la derecha en donde resuelve la lesión. Puede ser también que no resuelva, que no se eliminen los estímulos ni los mediadores y que sigan migrando los macrófagos, que sigan migrando contenido celular y ese se va a ir acumulando. Entonces puede haber que se forme pus o que se forme un absceso. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Si es un golpe muy fuerte o si es una infección muy fuerte, eh, pues vamos a ver generación de pus. El pus básicamente es un montón de contenido líquido celular y también de leucocitos. Por eso es de que tiene ese aspecto blanquecino. Pero si ustedes, por ejemplo, le sale un granito, le sale pus, pero luego que se revienta o que ya pasa la inflamación, se cura y vuelve a su parte normal. ¿Qué pasa si la lesión progresa o si es una infección crónica? Si hay infecciones víricas, infecciones crónicas o lesiones persistentes o enfermedades autoinmunitarias. En las enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, lupus o a la artritis. En la artritis la inflamación no es tan alta a menos que tengan una crisis, pero es constante. Entonces ahí sí va a haber una angiogénesis. Angiogénesis es como generación de nuevos vasos sanguíneos, infiltrado de células mononucleares y de tanto que es la señal, el tejido, como les decía, se va a fibrar o se va a formar una fibrosis. ¿Y qué pasa con la fibrosis? La fibrosis es de que si ustedes comparan la imagen de arriba, que es el inicio de la lesión, y miran la vascularización y miran la vascularización de abajo, es un tejido diferente. Si el tejido cambió de forma y cambió de componentes, pierde la función. Entonces, fibrosis es sinónimo de pérdida de función. Si un tejido se llega a fibrar, no tenemos forma de recuperarlo. Es el problema con las enfermedades crónicas respiratorias. Si a mí se me fibra algún alveolo, se me fibra de la parte bronquial, yo ya no voy a recuperar esa superficie de respiración, sino simplemente mi respiración ahí em, se va a ver disminuida. ¿Dudas con los procesos y los cambios que se dan entre una inflamación aguda y una inflamación crónica? Buenísimo. Entonces, antes de pasar a esta clasificación, que es una parte un poquito extensa y para que caigamos nos despejemos un poco, son las y 37. Les voy a dar 4 minutos de receso. A las y 41 y 42 continuamos. Estírense, tomen agua y cambien el chip porque ya vamos a empezar a ver clasificaciones.
Los voy a regañar. Alguien que me diga por qué los tengo que regañar. No me avisaron. Perdón. No me avisaron que no estoy grabando. Pero qué bueno que no voy a grabar eso. Sí, mucha. Lo peor es que los que se van a perjudicar son ustedes porque no tengo otros 40 minutos para explicar todo lo que escribí antes. Perdón, Rocío, no te escuché. Que estoy grabando. Ah, buenísimo. Entonces, si puedes, me pasas sin mi consentimiento, curioso. Pero me pasas la grabación después. Y así se la subo yo a la plataforma. Ok. Es que yo por querer conectar mi teléfono se dio esa cosita toda fea de la duplicación de estos. Me cambié de red, espero no pase nada, pero vamos a ver. Si ven mi pantalla normalmente, de manera normal. Ok. Entonces, como les decía, ya después de esa pequeña pausa, vamos a ver un poquito de la clasificación de estas inflamaciones. Entonces, lo podemos clasificar dependiendo de vistas morfológicas, dependiendo de componentes, etcétera. Entonces, vamos a ver primero la clasificación. Recuerden, ya vimos una, que es cuando es una inflamación aguda o una inflamación crónica, pero morfológicamente nosotros el tejido inflamado lo podemos ver en tres presentaciones diferentes, en una inflamación alterativa, en una exudativa y en una productiva o proliferativa. Entonces, importante aquí háganle caso como al código de color. La alterativa y la exudativa son características de inflamación aguda, mientras que la productiva se da cuando hay inflamación crónica. Entonces, morfológicamente, la alterativa pues va a depender del tipo de alteración, si es una necrosis, si es una lesión endotelial. Eh, Ahí lo vamos a ver. La exudativa es según el tipo y características del exudado, que haya polimorfonucleares y proteínas. Y la productiva, el predominio de linfocitos, plasmocitos o histiocitos. Entonces va a haber un granuloma. El granuloma es de que ya todos estos pues se murieron, se enquistaron y se acumularon. Van a ver que la inflamación no es algo sencillo. Miren este gran esquema. Entonces, según morfología, podemos clasificarlo en estos tres: alterativa, exudativa y productiva. Y cada una se puede clasificar en unas diferentes. Entonces, vamos a ir viendo una por una para que tengan en cuenta y cualquier cosa me van diciendo. Entonces, las primeras, cuando hay inflamaciones alterativas, en general son poco frecuentes. Es cuando la inflamación se da porque hay un tejido necrotizado alrededor. Recuérdense que la noxa no solo son agentes infecciosos, puede ser respuesta celular adyacente. Entonces, aquí en la bronquiolitis o en la miocarditis, anginitis, encefalitis, en donde hay muerte celular, la inflamación alterativa va a estar alrededor de esa muerte celular. Entonces, no necesariamente el componente alternativo corresponde a una necrosis. Recuérdense, inflamación solo puede haber en tejidos vivos. Entonces, en el caso de la miocarditis diftérica, que es por la difteria, puede predominar alteraciones paratróficas de las fibras miocárdicas. Entonces, puede haber esta inflamación y todos estos componentes sin necesidad de que la célula llegue a morirse o que el tejido llegue a morirse. Entonces, vamos a usar de ejemplo esquemático la miocarditis diftérica. Entonces, va a haber un predominio de este componente alterativo en forma de necrosis y tumefacción de las fibras miocárdicas. Entonces, suele darse en órganos que tienen relativamente poco estroma, como el encéfalo, el corazón y el hígado. Entonces, es diftérica, ¿por qué?
es consecuencia de un microorganismo, Clostridium diphtheria. Entonces, va a haber dominio o tumefacción de las fibras y componente alterativo, el foco principal, pues va a ser necrosis, ¿no? Entonces, esa es la alternativa. Entonces, checklist, ideas, lluvia de ideas que les ayude a estudiar. La alternativa está en tejidos con poco estroma, encéfalo, corazón e hígado, y está asociada a necrosis. Vamos con la siguiente, que es la exudativa. La exudativa, a su vez, se puede dividir en dos, y la catarral, miran que se puede dividir en un montón. Entonces, esta es la que más tiempo nos va a tomar. Las inflamaciones exudativas. Estas son las más frecuentes. Alterativa menos frecuente, exudativa más frecuente. Entonces aquí se va a clasificar según el carácter del exudado. Recuérdense, exudado dijimos que qué componentes tiene. Líquido y sólido. Líquido y sólido, ajá. Entonces tenemos componente líquido, componente proteico, componente celular. Entonces pueden distinguirse dos grupos, como está acá, las catarrales y las fibrinosas. Las inflamaciones catarrales son con un exudado líquido que fluye, o sea, hay más componente hídrico que componente proteico y celular, y en las fibrinosas este exudado está dado principalmente por un material semisólido que no fluye. Hay tanta cantidad de células que no hay un flujo constante como tal, sino que este se fibrila o se pone fibroso, como dice su nombre. Entonces, catarral viene del verbo catarren, que significa fluir o caer. Entonces, catarrales es porque sí hay flujo, no hay tanta proteína o tanto componente celular. Y fibrosas es porque hay mucho componente sólido. ¿Dudas con la diferencia entre catarral y fibrinosa? Ok. Entonces, las inflamaciones catarrales, si se dieron cuenta, si hay flujo, entonces van a tener más, más clasificaciones. Entonces, va a depender cuál es el componente predominante del exudado catarral. Entonces, si es una inflamación serosa, si es una inflamación leucocitaria o una inflamación hemorrágica. Solo con el nombre ya tienen que tener como idea de qué es lo que tiene cada exudado, ¿no? Entonces, en la inflamación serosa es la forma más leve porque el componente principal va a ser suero o va a ser seroso. Entonces, componente claro, no va a haber tanta cantidad ni de eritrocitos ni de leucocitos, sino que de proteínas del suero, como la albúmina e inmunoglobulinas, y se presenta al inicio de la mayoría de las inflamaciones antes de que progrese. Entonces, yéndonos al esquema anterior, alterativo, dijimos que era asociado a necrosis, poco frecuente y hay inflamación de las fibras. Exudativo es de que hay producción de exudado, dependiendo si el exudado es móvil o tiene flujo, es catarral, pero si el exudado es más sólido y no hay tanto flujo, es fibroso. El catarral va a depender qué es lo que tiene ese flujo. Si es seroso, el componente principal van a ser proteínas del suero, como la albúmina y las inmunoglobulinas, y por lo tanto se va a ver claro. A diferencia, o bueno, vamos a continuar con este. ¿En dónde vamos a ver nosotros inflamación serosa? En algunas infecciones virales, como herpes en la piel, quemaduras de segundo grado, las ampollas. Si a ustedes les sale una ampolla, se dan cuenta que la revientan y el líquido que sale es claro, no es pus. O sea, sería como una inflamación serosa. Pericarditis, pleuritis y peritonitis, por lo general, cuando hay inflamación del corazón, inflamación de la pleura o del peritoneo, el agua o el exudado que sale es más claro, a menos que sea un componente infeccioso, en donde ya vamos a tener más polimorfonucleares. Y en la artritis reumatoide también, en las articulaciones, pues va a haber acumulación de este líquido seroso por la inflamación y en otras enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí, esquematizado, una inflamación serosa en pulmón, vemos que el líquido o el flujo tiene una gran cantidad de plasma y proteínas, pero una baja cantidad de componentes celulares.
claro cómo es la inflamación serosa? Ok. Vamos a la leucocitaria. Como les digo, esto es súper sencillo. Si lo encuentran sentido, no tienen por qué aprenderse nombres raros. La inflamación leucocitaria, como su nombre lo dice, es un tipo de inflamación catarral, pero que el predominio de componentes es leucocitos. Entonces, el exudado sí va a tener leucos. Si tiene leucos, puede ser un poco más espeso, puede ser un poco más opaco. Entonces, tiende a sufrir rápidamente alteraciones degenerativas. Si hay mucha cantidad celular, pues va a haber tumefacción de los citoplasmas, va a haber vacuolización, va a haber degeneración grasosa y necrosis de esos leucocitos. Entonces, estos leucocitos se pueden transformar en un piocito. Entonces, los piocitos son estos leucocitos que ya perdieron su estructura, se degradaron y solo quedaron como remanentes celulares. Entonces, hay una vacuolización progresiva y una tumefacción del citoplasma hasta necrosis con cariorexis. ¿Qué habíamos dicho que era cariorexis? Destrucción ¿De qué? del núcleo, ¿no? Del núcleo, ajá. Cariorexis era destrucción nuclear, no de la cromatina. Eso es cariólisis. Cariorexis es del núcleo como tal. Entonces, en las inflamaciones leucocitarias hay tres formas principales: el flegmón, el foco supurativo y el absceso. Entonces, incluso ahorita que hablemos de absceso, pues se van a recordar y lo vamos a tocar en unas clases como en la clase de enfermedades respiratorias. Entonces, el flegmón es una inflamación leucocitaria o serosa, infiltrativa y sin delimitación neta. Entonces, el exudado se encuesta en el intersticio celular. Recuérdense aquí, ven que el flujo y las células o la acumulación de leucocitos está no adentro de las células, sino está en estos espacios del intersticio, ¿no? Entonces, justo entre las divisiones es donde vamos a tener mayor flujo de componente hídrico y de componente leucocitario. Entonces, aquí hay un ejemplo de inflamación de la musculatura. Miramos que las fibras musculares están intactas y que la inflamación se da alrededor de esas fibras musculares. Cuando ponemos el foco supurativo es cuando hay presencia de piocitos en la cavidad labrada por necrosis y lisis de tejido y frecuentemente con colonias bacterianas visibles. Entonces, en este foco supurativo es la inflamación llegó a que migrara líquido rico en leucocitos, pero estos leucocitos se llegaron a convertir en piocitos, o sea, se inflamaron, se vacuolizaron y perdieron su núcleo. Entonces, todo este contenido celular es el que va a estar presente en el foco supurado. Entonces, aquí es en donde tendríamos un inicio de PUD, se podría decir. Y los abscesos, el absceso ya es no solo con piocitos, sino que tiene otros componentes como la necrosis. Entonces, la cavidad se forma, la necrosis con rápida colicuación, es producida principalmente por acción de gérmenes piógenos. Entonces, alguna infección bacteriana que me cause inflamación y que me cause necrosis, y con colicuación por enzimas liberadas por los piocitos. Entonces, aquí los piocitos ya se activaron, ya empezaron a producir enzimas y entonces van a empezar a degradar y a matar el tejido adyacente. Ahí está la necrosis. Entonces, el foco supurado, o sea, la migración de los miocitos ya progresó y suele tener exudado fibrinoso, que habíamos dicho que es el que no se mueve, y la persistencia de un foco supurado lleva al absceso. Entonces, podríamos decir que el foco supurado puede llegar a progresar a absceso, que consiste en un foco semi-limitado delimitado por un tejido granulatorio. Entonces, tenemos la presencia de piocitos, tenemos necrosis, pero además tenemos tejido granulado o fibroso alrededor. Entonces, este igual es una esquematización de un absceso que tenemos aquí, necrosis y piocitos, y en la periferia tendríamos tejido fibrilado que está constado de fibrina y polimorfonucleares, fibroblastos y colágeno.
Entonces, el más leve de los de las tres inflamaciones leucocitarias, habíamos dicho que era el flegmón, en donde aquí solo está en el espacio intersticial, solo hay leucocitos. Esos leucocitos se pueden llegar a acumular alrededor de agentes infecciosos y convertirse en piocitos, perdón, que ya sería un foco supurativo o un foco supurado. Y si este progresa, si hay necrosis y hay fibrilación del tejido adyacente, se convierte en un absceso. ¿Claros los tipos de inflamación leucocitaria? ¿No está claro? Sí, gracias. Ok, gracias. Entonces, regresando al esquema, ya nos comimos la mitad del esquema. Ya pasamos por lo más difícil. Vamos a recapitular. Alterativa, menos frecuente, asociada a necrosis y hay inflamación de las fibras. Exudativa es que hay exudado. Dependiendo del exudado puede ser catarral si es con flujo o fibrinoso si no tiene flujo. Dependiendo del flujo, el catarral se puede dividir en serosa, si principalmente es componente de proteínas como albúmina e inmunoglobulinas, o leucocitaria si el principal componente es leucocito. Dependiendo de la progresión y la gravedad de la inflamación catarral leucocitaria, puede ser un flegmón, en donde únicamente va a haber leucocitos en el intersticio. Se puede formar un foco supurativo en donde principalmente alrededor del agente va a haber piocitos, y si se empieza a necrotizar y a poner fibroso el tejido adyacente, ya se forma un absceso. Ok. Entonces, para terminar la catarral, nos vamos a ir, perdón, no está la hemorrágica, pero la hemorrágica, como su nombre lo dice, pues el componente principal no va a ser leucocitos, sino van a ser componente sanguíneo o componentes eritrocitarios. Vamos con la fibrinosa. La fibrinosa, aquí el exudado no es rico en leucocitos, sino es rico en fibrina. Entonces, este va a ser por pomerización del fibrinógeno. El fibrinógeno es un componente plasmático que está de manera normal en mi sangre. No está activado. Si se activa, se empieza a polimerar y se forman las fibras de fibrina, como su nombre lo dice, y es una indicación de inflamación severa. Si yo ya tengo presencia de fibrina, es porque la señal ya estuvo por mucho tiempo o fue muy fuerte. Entonces es característico de infecciones bacterianas, como en las neumonías, en la pericarditis bacteriana, en donde se compresan capas amarillentas y pegajosas sobre el corazón por la producción de esta fibrina. La fibrina, como es un polímero, es muy difícil de disolver. En algunos casos, pues toma mucho tiempo o se tiene que remover quirúrgicamente. Los macrófagos presentes pueden lisar la fibrina y los trombos. Puede haber crecimiento de vasos sanguíneos dentro del exudado, y los fibroblastos, como su nombre lo dice, son células que tienen o que son el precursor al tejido fibroso. Entonces los fibroblastos ya se pueden madurar y convertir en tejido fibroso, y por lo tanto va a haber una obliteración de las cavidades. Entonces esto va a volver el tejido más rígido, lo va a poner menos flexible, y sobre todo en el corazón no permite la expansión. Entonces, si hay una inflamación crónica en el corazón, no va a permitir el flujo sanguíneo. Entonces, aquí en este caso hay una producción de fibras en el caso de una fibrosis intersticial pulmonar o idiopática. Entonces, podemos ver que el tejido ya se está empezando o está comenzando esta señalización celular. Puede haber una fase de cirrosis, que es el tricómico. Tricómico se llama porque aquí empezamos a ver el tejido en diferentes
en diferentes colores por estos cambios de la formación de los fibroblastos a tejido fibrinoide, por la migración o la polimerización del fibrinógeno. Y aquí ya tenemos la segunda, que ya tenemos el tejido completamente fibrado, que sería la parte de abajo. ¿Dudas con las exudativas fibrinosas? Ok, entonces, catarral principalmente es fluido y fibrinoso principalmente es fibrina, por eso no es móvil. Y hemorrágica, ya les dije que el componente principal son eritros. Entonces, vamos con la última. Son las 5:02. Les dije que si se podían quedar unos minutos más esta vez. Si alguien necesita salir, si tiene algo más que hacer, lo puede hacer. Esta grabación se las voy a subir en complemento con la grabación de Rocío. Entonces, pero yo les recomiendo que se queden porque les digo, yo cuando fui estudiante me tocó mi último año en pandemia. Sigo teniendo los videos que estoy eliminando de Drive porque me ocupan mucho espacio, ¿no? Entonces, las inflamaciones productivas. Entonces, ¿qué pasa con las productivas? Que el componente que se está produciendo, que se está generando, es un infiltrado de linfocitos, plasmocitos, histiocitos o mezclas de estos. Entonces, ya no es que sea un flujo únicamente de un tipo celular, sino que ya tenemos mucha cantidad de células de diferente tipo y también de señalizaciones. Entonces, hay una proliferación acentuada de fibroblastos con tendencia a la fibrosis y este es el más grave porque forma los granulomas. Entonces, perdón. Miren acá todo el componente celular que está. Ya no es que solo vemos piocitos, que solo vemos leucocitos o que solo vemos fibrinas, sino que vemos un montón de cosas. Vemos macrófagos, vemos células dendríticas, vemos células espumosas, células gigantes, epitelio, etcétera, que todo ese se va a formar una placa y esa placa se va a llamar que es un granuloma. Entonces, ese granuloma básicamente es cuando ya todas las células se compactaron, se mezclaron y ese tejido ya no va a ser funcional. Como ven, si nos enfrentamos en los macrófagos epiteliales, pues todos están rodeando la noxa. En este caso es Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es difícil de fagocitar, entonces lo que forma son granulomas en los pulmones porque la respuesta inmunitaria sigue. Los leucocitos no son suficientes, llegan linfocitos, llegan neutrófilos, llegan macrófagos, llegan células T y todas se van acumulando. Llega un punto en de que por más que luchen, no van a poder en contra de la gente, entonces lo aíslan y al aislarlo forman el granuloma. Entonces, muy característico de tuberculosis es ver granulomas con estos componentes multicelulares y de diferentes tipos celulares en los pulmones. Entonces, dependiendo de cómo es esta producción o estos componentes celulares, la productiva puede ser de dos tipos, ulcerativa o pseudomembranosa. La ulcerativa es la que se da, en superficies del cuerpo o en las mucosas de órganos huecos. Recuérdense cuando decimos que hay una úlcera gástrica, que hay una úlcera esofágica. Por lo general, el esófago y el estómago pues son cuerpos o órganos huecos. No es que estén llenos de músculo, por ejemplo, sino que tienen alguna cavidad. Entonces, una úlcera es aquel defecto que envuelve el epitelio, pero que involucra tejido conectivo. Entonces, ulcerativa es inflamación en superficies del cuerpo o mucosas de órganos huecos. Y la pseudomembranosa, entonces, es una inflamación combinada con exudado fibrino purulento. Entonces, aquí hay fibrina, hay pus, hay moco y alguna de las patologías más comunes de estas es Clostridio difficile, que produce la colitis pseudomembranosa, en donde se llama así porque si hacemos un corte histolótico del tejido, vamos a ver que hay fibrina, que hay pus y moco. Y de la difteria también, Clostridium diphtheria, también produce
una reacción similar. Entonces, aquí no solo hay componentes celulares de diferentes tipos, como lo vimos anteriormente, piocitos, polimorfonucleares, epitelio, sino que también hay fibrina, pus y moco, sobre todo en la pseudomembrana. Por eso se llama pseudomembranos. Entonces, esas son como todas las formas que hay de inflamación según su morfología. ¿Tienen claro esto o necesitan que reforcemos alguna parte? Pregunto. ¿Todo bien? Les dejo de compartir como para hacerles énfasis en que esto no es poquito, es un montón. Entonces, se dan cuenta, vuelvo a repetir, esto es una clase bastante cargada, pero lo que me importa a mí es de que ustedes puedan describir y no solo aprenderse los nombres, sino también comprenderlos. Entonces, ya estamos en las últimas 2 diapositivas, entonces ya los voy a dejar libres. Si la inflamación se cura, entramos ya a la fase de reparación. Entonces, la reparación es cuando ya reconstituimos o restituimos el tejido normal. Entonces, para ello se requiere de 3 cosas: la eliminación del agente causal, la reabsorción total del exudado y la regeneración de los tejidos destruidos. Si lograron eliminar a la bacteria, pues la señal celular de migración va a dejar de pasar, va a cesar. Si toda esa migración de componentes celulares, de componente proteico y de agua en algún momento tiene que desaparecer. Entonces va a volver a su flujo normal. Y los tejidos, si hubo destrucción de epitelio o de endotelio, pues se tiene que haber multiplicación celular de un mismo tipo celular y que éste se regenere. Entonces, si no se dan todos estos, no se produce una curación completa. Como les decía, no es lo mismo que tengamos una inflamación catarral serosa, que va a ser la que va a resolver más fácil, porque no hay mucho componente celular, el flujo es más blanquecino, entonces puede regresar a su parte normal fácilmente, a que tengamos una úlcera o que tengamos un absceso, o que tengamos un granuloma. El granuloma sí ya no se va a reparar, porque como no logré eliminar completamente el agente y no logré regenerar el tejido destruido, no tengo una curación completa. Ese tejido va a perder la función. Entonces, solo para ir terminando. Espérenme que se quedó trabado esto. Ahí está. En una homeostasis normal, pues nosotros tenemos un equilibrio entre la producción y degradación celular. Si viene si viene una lesión y cesa, pues se va a regenerar de una forma normal. Entonces, se murieron células, se van a regenerar. Y voy a tener un tejido exactamente igual o muy similar al tejido original. Entonces, todas las partes del tejido se volvieron a la normalidad, tanto la epidermis, epidemia del tracto gastrointestinal o el sistema hematopoyético, el flujo regresó a estar estable. Hay un tipo de regeneración en que puede que haya perdido cierto fragmento o una parte importante del órgano, pero este se va a compensar. Entonces, si necesito la misma superficie de tejido, se va a hinchar o va a crecer. Entonces, esto puede ser en hígado y riñón cuando tenemos una regeneración por una hepatitis o por una pielonefritis. Va a regresar a su estado normal el tejido, o puede perder un fragmento, pero aumentarse de volumen para compensar el tejido faltante. Por otra parte, si la herida no es suficiente, ya no va a haber un exceso de regeneración, sino va a haber una cicatrización. En la cicatrización ya no tengo una restauración del tejido normal. Se va a sustituir, pero se va a sustituir por por un tejido diferente. Entonces, por ejemplo, cuando me corto, puede que primero se cura por medio de una cicatriz
y dependiendo de qué tan bien son mis genes y mi maquinaria, o es una cortada pequeña, la cicatriz va a desaparecer y va a volver a su estructura normal, o si es una cortadura muy grande y tengo esta piel que le dicen queloide, la cicatriz se va a ver. Y entonces es cuando tenemos cicatrices grandes y miramos que el tejido incluso no es el mismo tipo al resto de mi epitelio. Y en el caso de las inflamaciones crónicas, de tanta inflamación que va a haber, el tejido se va a fibrilar y ya no vamos a tener un tejido normal, sino vamos a tener fibrosis, vamos a tener granulomas y todo ese tejido va a perder la función. Si hay granulomas a nivel pulmonar, ese segmento de pulmón ya no va a poder hacer un intercambio gaseoso normal. Si se me fibrilan vasos sanguíneos, ya no van a tener un flujo sanguíneo. Si se me fibrila el músculo, ya no voy a tener la flexibilidad o la producción de energía de un músculo natural. Entonces, aquí tenemos los dos tipos de fibrosis cicatrizal. Miramos que aquí cómo se vería el tejido de una cicatriz. Entonces, hay fibrosis, pero esta fibrosis está reparando el tejido. Puede que posteriormente se cambie y ya vuelva el tejido normal. O en la parte de abajo, que también es una reparación por fibrosis cicatrizal, en donde ya miramos que pues el tejido cambió completamente, ya se asentó y está rodeando la noxa o la parte que estuvo herida. ¿Dudas con la inflamación? Pregunto. Ok, entonces, como les digo, son varios conceptos. Vamos a seguir con las clases durante la próxima semana. Vamos a dejar de lado la inflamación. Por favor, no dejen de estudiarlo. Hagan sus hojas de trabajo. Si tienen alguna duda, me consultan por medio del correo. Creo que he contestado la mayoría de correos. Si no le he contestado el correo a alguien, me avisa. Voy a subir la clase de ayer y la clase de antier, creo. La 2 y la 3. La 3 y la 4, perdón. Y Rocío, si te puedo pedir favor, tal vez que subas a Drive el video y me pasas el link para que puedas subir tu grabación también al Moodle de la clase. Recuerden, solo el lunes 27 cierra su hoja de trabajo a medianoche, entonces no se confíen con que la otra clase todavía van a poder hacer en la noche la hoja, sino que la idea es de que ustedes ya hayan hecho el ejercicio para cuando entremos a los temas de la próxima semana. En esa modalidad vamos a estar trabajando las hojas de trabajo. Se les dejan con una semana y el día antes de la primera clase de la semana, o sea, el lunes a medianoche, entregan la hoja. ¿Dudas con